El pecado de las ambiciones desmedidas. Alguien se pone de pie el que leyó el texto bíblico que dejé hace 8 días. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? ¿Qué es lo que usted ha entendido de la palabra de Dios? Alguien le puso atención y leyó el texto, la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Póngase de pies y explica brevemente lo que usted leyó en la palabra de Dios. Lo que yo entendí de la palabra de Mateo es de que nosotros debemos de buscar a Dios sin ver las cosas del mundo, ya que Él es el dueño de todo, y nosotros lo que nos tiene que preocupar más es buscar al Señor de día y de noche, sin preocuparnos qué es lo que viene mañana, qué es lo que comeremos mañana, porque Él sabe que nosotros tenemos esa necesidad y Él sabe cómo nos la va a dar al día a día. Gloria a Dios. ¿Alguien más pudo escudriñar la palabra de Dios? No tenga miedo, hermano. Si usted leyó lo que pudo entenderlo, a eso estamos para explicarlo en esta noche. Amén. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Este es algo en la cual la palabra del Señor nos enseña, nos advierte a nosotros como cristianos. Debemos de entender el propósito de Dios en nuestra vida. Debemos de tener una confianza específica, segura, que hay una seguridad en cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo. Que haya una seguridad en cada uno de nosotros como cristianos, que estamos en las manos de Dios. Ahora bien, cuando la Biblia nos habla que nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos de Jesucristo, en otras palabras, nos damos cuenta el lugar que usted y yo estamos tomando. En otras palabras, hay una seguridad en nosotros en la cual no dependemos de las cosas del mundo. Nosotros como cristianos no dependemos de la riqueza del mundo. La paz, la alegría, el gozo que hay en nosotros no depende de las cosas del mundo. Ciertamente el mundo ofrece muchas cosas, hay riquezas, hay bienes, hay sin fin de cosas, pero cuando eso se va a acabar, se va a deshacer, decía el apóstol Pablo, se acabó la paz y el gozo. Hay mucha gente que está gozosa cuando tienen mucho dinero, cuando tienen trabajo, tienen todo, están felices. Pero pregúntese cuando no tienen un centavo en la bolsa, a ver si están felices. Se pone triste porque piensa que se acabó el mundo. Hay mucha gente, hermanos, está confiada en las cosas del mundo. Pero nosotros debemos de estar convencidos. Nosotros estamos buscando, afanando de las cosas del mundo. Hay algo en la cual nosotros dependemos. Dependemos de la misericordia de Dios. Dependemos del poder de Dios. Dependemos de lo que Dios tiene preparado para nosotros, los que recibimos a Dios con todo nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de entregarnos de todo corazón a Dios. Porque si nosotros estamos convencidos que le estamos sirviendo a Dios con todo el corazón, Dios nos va a proveer lo necesario.
Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, hermano, Dios es el que nos abre la puerta para bendecirnos. Ahora, muchas veces nosotros confundimos las cosas. Muchas veces nosotros queremos tener riqueza, y nos olvidamos de lo más importante, de las cosas de Dios. Muchas veces decimos nosotros, Dios no me ha bendecido, Dios no me ha ayudado en la necesidad que tengo. Pero déjame decirles en esta noche, hermano, muchas veces nosotros nos quejamos, pero algo que hemos dejado, amado hermano, por un lado las cosas del Señor. A Dios quiere que nosotros le ponemos en primer lugar en nuestra vida. Dios quiere que nosotros le ponemos el primer lugar en todas las cosas que nosotros emprendamos. Cuando nosotros aprendemos a caminar en las cosas de Dios, cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, usted va a ver la puerta que Dios va a bendecir, hermano, sin que usted le esté pidiendo al Señor. En estos días, no recuerdo si el sábado he dado unos pequeños testimonios, cómo Dios me ha bendecido. Dios nos bendice, hermano. Yo decía a los hermanos que estuve en Los Ángeles en el año 94, sentado en una máquina de coser que no era mi trabajo, 7 días y ganando $25. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como quiera estaba agradecido a Dios. Como quiera le decía al Señor, Señor, gracias. Pero buscaba a Dios con todo mi corazón. Pasaron 2 años o 3 años con todo el fracaso que tuve. Pero Dios, cuando me abrió la puerta, no tenía en mi mente de venir en esta ciudad. Recibí una llamada de sorpresa. Dios me mandó llamar. Me trajo con trabajo aquí. Y aquí estoy parado para la gloria de Dios. He aprendido a depender de Dios. Cuando usted le busque a Dios con todo su corazón, realmente usted no necesita quejarse delante de Dios. Usted no viene, Señor, tengo necesidad de esto, Señor, tú no ves la necesidad que estoy pasando. Dios está viendo. Solamente Dios quiere que tú le sirves, te entregues con todo tu corazón. Porque el problema que muchas veces pasamos es que nos enfocamos en las cosas terrenales. Nos enfocamos más de lo que necesitamos. Una de las predicaciones de nuestro pastor muchas veces decía, Señor, yo quiero un carro, pero no tenemos licencia ni sabemos manejar. ¿Cómo Dios te va a traer algo que no lo puedes usar? Señor, yo quiero tener una casa. Muchas veces tenemos algo para hacer y ni sabemos administrarlo. Gloria sea el nombre de Dios. Dios nos va a bendecir conforme a la capacidad que nosotros tenemos. Ahora bien, hay mucha gente, Dios tiene el cuidado de sus hijos, porque en verdad, si Dios nos diera cantidad de dinero, les aseguro que nos vamos a desaparecer de la iglesia. Si Dios nos diera un negocio, estoy seguro que vamos a desaparecer de la iglesia, porque nos preocuparíamos más en el negocio que en buscar la presencia de Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros, ¿qué debemos de hacer? Buscar primeramente el reino de Dios, y las cosas vendrán añadidas. Vendrán conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios nos va a bendecir, Dios nos ha bendecido. Nadie está quedado sin trabajo, nadie, amado hermano, se ha quedado sin un día de trabajo, sin un día de comer. No, siempre Dios nos está bendeciendo. Pero por eso la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo nos habla que ninguno puede servir a 2 señores, porque dejará al uno, dejará al otro, amará al otro o despreciará al otro. Hay que amar a Dios con todo el corazón, hay que entregar a Dios
con todo el corazón. Porque no podemos estar enfocados. Cuando una persona entra en la casa de Dios con una doble mente, no puede recibir la bendición de Dios. Cuando usted entra en la casa de Dios pensando en su trabajo, pensando en el dinero, pensando en los bienes del que hay sobre la tierra, usted no puede adorar a Dios. Cuando nuestra mente se desenfoca en los caminos de Dios, ciertamente no recibimos la bendición de Dios. Cuando nuestra mente no está completamente entregada en los caminos de Dios, por eso la Biblia nos habla que no podemos servir a dos señores. Andamos en los caminos de Dios o en las cosas del mundo. Pero para andar en los caminos de Dios hay que desenfocarse de las cosas que hay en el mundo. Como decía el apóstol Pablo, tenemos que ser renovados por completo. Tenemos que ser hombres y mujeres diferentes, preocupados más para buscar lo de arriba en los que hay en el mundo. Nuestra preocupación que sea en el reino de los cielos para alcanzar la salvación y no lo que hay en el mundo. Porque las cosas del mundo se van a acabar, se van a terminar. Yo recuerdo cuando la economía de esta nación se vino abajo. Mucha gente, la gente que se mataron son millonarios. No eran pobres. Tenían millones de dólares. Cuando vino la economía para abajo, se suicidaron. Ellos están confiados en el dinero. Ellos tenían su mirada en el dinero. Si el dinero se iba a acabar, para ellos ya no tenía valor la vida. Pero nosotros no dependemos del dinero. Nosotros dependemos de Cristo Jesús. Porque nosotros, el que nos sostiene, se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre. Por eso la palabra del Señor nos enseña claramente que no debemos de servir a dos señores. Debemos de estar convencidos con una mirada correcta y perfecta en las cosas de Dios, en los caminos de Dios. Por tanto, yo os digo, verso 25, no os afanéis por vuestra vida, o qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, no debemos de preocuparnos en lo que vamos a comer el día de mañana. No debemos de preocuparnos qué vestido vamos a poner el día de mañana, con qué nos vamos a cubrir, si Dios tiene lo necesario, nos ha dado lo necesario, nos ha bendecido lo necesario que nosotros necesitamos. Nosotros no podemos quejarnos de todas las bendiciones. Como decía nuestro pastor, ¿verdad? Antes muchos de nosotros usaba solo una camisa toda la semana, pero ahora no. Nos hemos acostumbrado de usar una camisa cada día. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces de eso nos quejamos. Dios nos ha bendecido. Dios. Ahora bien, amados hermanos, yo me he dado cuenta en el transcurso de este tiempo que he estado trabajando en este santo ministerio. Cuando empecé a trabajar en la iglesia Jóvenes Cristianos, ciertamente he visto la mano de Dios. Porque empecé a manejar una van de la iglesia. Había necesidad de un chofer y de ahí el Señor me agarró para venir a la casa de Dios. Empecé a manejar. Los hermanos venían gozosos
Y eso me llena de gozo. ¿Sabe por qué? Porque venían hermanos de Staten Island hasta aquí, la iglesia en la 8750. Venían hermanos de la 45, de la Tercera Avenida. Y cuando yo empecé a trabajar, gozoso con la van que me entregaron, gloria a Dios. Pero cuando me dijeron la ruta, medio me desesperé, porque tengo que ir en la 40, en la Tercera Avenida, la 36, de ahí regreso y agarro para Staten Island a dejar a los hermanos. Y allí he visto la mano de Dios cuando los hermanos empezaron a diezmar, empezaron a dar lo mejor a Dios, empezaron a trabajar sin límite en la cosa del Señor. Los hermanos poco a poco dejaron el uso de la van de la iglesia, que a cada quien venía con carro. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos fueron bendecidos. En verdad, hermano, ya todo esta área, hoy tiempo, muchos hermanos viven en el área de la iglesia. Dios abrió la puerta porque supieron darle lo mejor al Señor. Y me he dado cuenta, cuando hay una iglesia que ama y camina en las cosas del Señor, Dios nos prospera. Hoy tiempo se acabó el uso de las manos. Se acabó, hermano. ¿Por qué? Porque cuando hay un pueblo que le agrade a Dios, Dios provee lo necesario, porque nosotros somos hijos de Dios. Por eso el Evangelio de Mateo nos habla la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que qué vamos a comer, qué vamos a vestir. No. En el verso 26 dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. La palabra del Señor nos enseña, nos da una enseñanza en la cual nosotros nos damos cuenta. ¿Habrá algún ave que se ha muerto de hambre? No. ¿Habrá algún ave que esté triste cuando amanece? No. Todos cantan a Dios. Todas las aves en la mañana, yo no sé, aquí no muchos nos damos cuenta porque no hay árboles. Pero allá donde vivimos nosotros, en aquellos tiempos, yo me levantaba muy temprano, ya para las 5:30 de la mañana, estábamos caminando y las aves cantando a Dios, contento, alegría, gozoso, hermano, levantando sus alitas cuando ya se va alumbrando el sol. Ellos no están preocupados qué van a comer. Dios los alimenta. Y eso Dios nos hace entender. ¿Por qué usted se preocupa si las aves de los cielos, Dios los alimenta? Y vosotros son más, amado hermano, somos más mejores en los ojos de Dios. Somos más apreciados en los ojos de Dios. Y Dios nos alimenta. Dios nos da lo necesario. Bendito sea la gloria de Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y si nosotros valemos, si Dios alimenta las aves de los cielos, si Dios los hace vestir, Dios los hace cuidar, que no pasen frío, que no sienten ni calor, no tienen acondicionado, pero están bajo la mano de Dios. Y nosotros no valemos mucho más que las aves de los cielos. Cuando nosotros estamos bajo la unción de Dios, bajo la mano de Dios, bajo la protección divina de Dios, hay una seguridad en nosotros, en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente se afana por las cosas. Mucha gente, hermano, cuando una persona, alguien ve prosperado, y muchas veces
quieren ellos también seguir o pasar de lo que la otra persona está haciendo. Pero nosotros no estamos compitiendo sobre la tierra. Nosotros simplemente estamos recibiendo la bendición, lo necesario que el Señor nos dé conforme nuestra capacidad. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora bien, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, verso 11. Alguien que se pone de pie y me lee, por favor. Mateo capítulo 7, verso 11. Sabéis por buenas davidas y vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Gloria a Dios. ¿Qué somos? Dice la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir qué somos? Dijo la palabra de Dios. Somos malos. Pero sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Si nosotros siendo malos y sabiendo dar lo bueno para nuestros hijos, dice la palabra del Señor, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O sea, cuando nosotros, amado hermano, Dios nos da la ilustración, Dios conoce la condición del mundo, de la maldad que hay sobre la tierra, porque en verdad cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, solo piensa en maldad. La maldad está llena en la mente del ser humano, pero más sin embargo, aunque el hombre siendo malo, siempre trata de dar buenas cosas a sus hijos. Ahora nos hace ilustrar la palabra del Señor. Sí, dice, pues si vosotros siendo malos, sabiendo dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuándo más vuestro Padre que está en los cielos dar buenas cosas a los que le pidan? Ahora, cuando nosotros entendemos la realidad de la palabra de Dios, que en verdad, amado hermano, nosotros somos hijos de un rey, hijos de un Dios que provee lo necesario. Somos, amado hermano, somos bendecidos porque nosotros sabemos agradarle a Dios, pero sobre todo eso, hay que buscar a Dios en primer lugar. Hay que poner a Dios en primer lugar. Porque muchas veces nosotros, hermanos, para poder servir a Dios, muchas veces primero tengo que trabajar y luego voy a buscar a Dios. Decía mi hermano Sebastián, aprovecho que no está, gloria a Dios, que en realidad yo trabajaba los 7 días en la semana antes de empezar en este ministerio de estar trabajando juntamente con nuestro hermano Eric. Trabajábamos 7 días a la semana, pero cuando me llamaron, me hicieron el llamado que tengo que estar los domingos, mucho menos le di tiempo para pensar. Gloria a Dios. Y he visto la mano de Dios, he visto el poder de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, hermanos, dejar un día de trabajo, dejar un momento. Como decía nuestro pastor, muchas veces hacemos el overtime, trabajamos más que dar, que venir en la casa de Dios. Hay muchos testimonios y hay muchas cosas que he visto
en estos años que he estado sirviendo a Dios. Cuando usted se propone en su corazón de servirle a Dios, Dios le proporciona el tiempo para llegar en la casa. Trabajé como vicepresidente en la oficialidad de la iglesia. Y en mí había una responsabilidad. Yo tenía una responsabilidad en los caminos de Dios. Antes de comenzar en el asistente pastoral. Y me tocó trabajar hasta en Long Island los domingos. Pero le dije al Señor: Señor, voy a trabajar, me voy a esforzar, pero voy a estar en tu casa. Si llego a las 6:30, voy a llegar a las 6:30 en mi culto. Y gloria a Dios, nunca llegué a las 6:30, más tarde era a las 6:05. Ya estoy aquí en la casa de Dios. ¿Cómo Dios me abre el camino? No sé. Pero había algo en mí de estar en la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. He visto la mano de Dios, he visto el poder de Dios en una manera sobrenatural, porque he puesto a Dios en primer lugar. He puesto a Dios en mi corazón en primer lugar. Yo dependo de Dios, no dependo de las cosas, no dependo de lo que dice la gente, no, he dependido de la presencia divina de Dios. Dios provee lo necesario. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, muchas veces nosotros no pedimos lo necesario que nosotros, en que en nosotros hay necesidad. Muchas veces no sabemos pedir lo que nosotros necesitamos. Y pedimos ni para qué nos sirve. Pero gloria a Dios, porque a través del Espíritu Santo nos hace saber las cosas, la necesidad que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra. ¿Alguien puede leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 10? ¿Qué dice Juan, capítulo 6, verso 10? Hasta el 13. Se pone de pie y lo lee, por favor. Juan, capítulo 6, verso 10, 12 y 13. Y se recostaron como el número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pescados, de que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Gloria a Dios. ¿Cuántos panes había? ¿Cuántos peces había? ¿A cuántas personas fueron llenos?
Jesús, ¿qué vamos a dar más a esta gente a buscar comida? Porque ya tienen hambre. Solo apenas tenemos cinco panes y 3 pececillos para dar alimento a estos 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Si vamos a hacer la matemática, 5,000 más 5,000 son 10,000. Y van los niños. Gloria a Dios. Estaban preocupados, pero Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, danle ustedes de comer. Qué maravilloso es el Señor, porque nada es imposible en las manos de Dios. Ahí nos damos cuenta, hermano, cuando de verdad confiamos en Dios, cuando Dios, hermano, cuando no tenemos nuestra mente en las cosas de Dios, Dios nos alimenta. Dios dio de comer a 5,000 personas, como a 15,000, tal vez más, y sobró. Porque cuando Dios te da algo, Dios te da en abundancia. ¿Cuántos adoran a Dios? A Dios no nos alimenta limitadamente. A Dios no te da escasamente. Dios te da la bendición que sobreabunde en cada uno de nosotros. ¿Cuántos adoran a Dios? Qué maravilloso es el Señor. Ahora bien, la palabra del Señor nos enseña en Santiago capítulo 4, verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal. Es el problema que nosotros tenemos. No recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos las cosas, como decía anteriormente, en la cual no tenemos necesidad. El apóstol Santiago dice: pedís y no recibir, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites sobre la tierra. Mucha gente pide dinero a Dios, pero para malgastar en las cosas del mundo. Y así Dios no da. Dios te da el dinero para que sostengas a tu familia, para que tengan que comer a tu familia, para que tengas tú que comer y disfrutas de la bendición de Dios. Muchas veces me pongo a meditar en las cosas del Señor. Si Dios nos diera cantidad de dinero, abandonaríamos a Dios. Dejaríamos a Dios, nos iríamos atrás del dinero. Bendito sea el nombre de Dios, pero dele gloria a Dios, porque Dios tiene calculado, amado hermano, te da lo necesario que tú lo necesitas. Ahora tenemos que tener cuidado, porque hay consecuencias. Nosotros los cristianos no debemos de codiciar, de desear lo que es nuestro, lo que no es nuestro. La codicia nos lleva a perdición. Hay mucha gente que codicia dinero, codician carro, codician muchas cosas. ¿Qué le pasó a Judas por codiciar dinero? Primero vendió a Jesús. ¿Por cuántas piezas de plata? Así nos dice en Mateo capítulo 27, verso 5. Se arrepintió demasiado tarde. ¿Y cuál es la consecuencia? Se ahorcó por codiciar el dinero. Él sabiendo, él reconociendo que Dios es el que provee de todo, pero se le olvidó de la mente, se afanó de las cosas terrenales. Su fin es muerte. Bendito sea el nombre de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 28, dice la palabra del Señor:
el remedio contra el afán. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Verso 29 dice: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Las flores del campo, el Señor nos hace la comparación. La mayor parte de las flores son codiciables porque se ven hermosas. Ninguna flor que usted ve y lo rechaza. La mayor parte de las flores son codiciables. Ahora, nos hace la comparación en la vida que nosotros vivimos, que las flores se ven hermosas, se ven bellos, se ven codiciables. Y nosotros así somos delante de la presencia de Dios. Así es nuestra vida delante de la presencia de Dios. Hace la comparación Salomón, dice Salomón, teniendo todas sus riquezas, pero por toda su riqueza no pudo vestirse como las flores que hace crecer y es deseable sobre la faz de la tierra. Ni aun Salomón, él ha sido, amado hermano, un hombre que tuvo tantas riquezas de parte de Dios. Pero ni así Salomón no estuvo tranquilo. Teniendo lo mejor, siempre deseaba lo mejor. El hombre sobre la faz de la tierra no es conformista. Y yo estoy convencido. Yo recuerdo cuando ganaba poco y me aumentaban y quería más y quería más y quería más. Nosotros no tenemos límite en lo que nosotros recibimos. Pero las cosas de Dios sí tenemos un límite. Yo me doy cuenta. Llegando a las 2 horas, los hermanos se van. Alabado sea el nombre del Señor. Dar una media hora, una hora para Dios más, muchas veces nos cuesta. Pero recibir si somos buenos. Gloria sea el nombre de Dios. Esa es parte de la que nosotros, hermanos, por eso cuando nosotros entramos en la casa de Dios, debemos de olvidar todo, debemos de concentrarnos, de darle lo mejor al Señor. Porque a Dios hay que darle lo mejor. Decía el escritor del libro que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todas las bendiciones. Unas son las que nosotros alcanzamos darle agradecimiento a Dios. Pero la mayor parte nos olvidamos, hermano, de las muchas bendiciones que Dios nos da cada día. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así. No para mucho más a nosotros, hombres de poca fe. No os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque la palabra del Señor nos enseña que nuestra preocupación primordial es en las cosas de Dios. Hay mucha gente que está preocupada. Que si no tengo trabajo, ¿qué voy a trabajar mañana? Y se olvida en buscar, en preocuparnos cómo está su vida delante de Dios. Cuando nosotros nos preocupamos más, es verdad, hermano, realmente, yo he dicho en varias ocasiones, yo no tengo temor si la muerte me sorprende, porque hay una seguridad en mí, que si voy a morir, voy a ir con Cristo Jesús.
Esa es la preocupación. Ciertamente, cuando el mes de septiembre, cuando me operé, me atacó los nervios antes de llegar a la sala de operación. Pero nunca en ningún momento me preocupé si me voy a morir, a dónde voy. Yo estoy convencido, si el Señor permite que me voy a ir contento, porque he ganado, como dice el apóstol Pablo. He ganado la carrera, he peleado la batalla, y esa es la seguridad más grande que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Hay mucha gente que está preocupada: y si me voy a morir, ¿a dónde voy? Porque muchos no saben a dónde van cuando se van a morir. Los que están mal en los caminos de Dios no saben a dónde van a ir. Pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, hay una seguridad. Ciertamente somos pasajeros sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos una ciudad celestial, tenemos una ciudad segura, tenemos un lugar seguro, en la cual es la que nosotros debemos de tenerle prioridad sobre la tierra. A eso debemos de prepararnos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos. Porque esa es la preocupación más grande que hay en el ser humano, mayormente los que no sirven a Dios. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida, siendo cristianos. Muchas veces nos preocupamos más en el día de mañana y nos olvidamos de orar a Dios. Nos olvidamos de buscar la presencia de Dios. Nos olvidamos que hay culto todos los días en este lugar. Y estamos muy preocupados. Y no recibimos la bendición porque no lo estamos pidiendo como debe de ser. No le estamos buscando a Dios como debe de ser. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, hermano, vamos a recibir bendición del Dios del cielo. Proverbios capítulo 15, versos 16 y 17 dice la palabra del Señor: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué nos trata de hablar la palabra de Dios? En verdad, hermano, qué maravilloso es nosotros los cristianos. Yo vivo feliz, yo me duermo feliz. Yo estoy feliz con lo que recibo de parte de Dios. Pero pregúntese a esa gente que tienen millones de dólares. Ellos no viven feliz. No comen feliz. No comen como usted come. No disfrute como usted disfrute. Pero nosotros, aunque pobremente, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay gozo, nos gozamos, porque Dios nos provee lo necesario. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice: mejor es la comida de legumbre donde hay amor, y que de buey engordado donde hay odio. Aunque hay dinero para comer, pero si Dios no está, no se come feliz. Bendito sea el nombre del Señor. Las prioridades en su debido orden. Mateo capítulo 6, versos 32 al 34. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día
con su propio mal. Qué interesante es cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Qué interesante es cuando nosotros, amado hermano, sabemos que todas las cosas vienen cuando lo buscamos a Dios. Las cosas vienen añadidas cuando nosotros le servimos a Dios. Pero es necesario que nosotros estamos convencidos que Dios está en nosotros. Debemos de hablar, de servirle a Él. Hay una frase que dice el escritor del libro, ejemplo, uno puede saber que Dios existe y que está cerca de uno, pero si no le da importancia y lo relega únicamente para casos de emergencia, de nada vale que sepa que Dios está a su lado. ¿De qué le aprovecha a un enfermo tener la medicina a su lado y nunca lo toma? ¿De qué le aprovecha al sediente tener una jarra de agua en sus manos y si no la bebe? ¿De qué nos vale saber que Dios está a nuestro lado si no nos rendimos a su soberanía, si no nos rendimos a Él? Bendito sea el nombre de Dios. ¿De qué nos vale a nosotros saber que Dios existe si no lo adoramos? Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual invocare mi nombre, yo, dijo Jehová de los ejércitos, sanaré su tierra, bendeciré en abundancia. Hay claves importantes. Para poder recibir la bendición de Dios, hay que humillarse delante de Dios. Hay que buscar a Dios en todo momento. Como dice el escritor, no lo tengamos a Dios como emergencia. Mucha gente, hermano, no es porque quiero criticar, no. Muchas veces hay personas vienen en la iglesia cuando la enfermedad los está atacando. Vienen a buscar a Dios porque tienen necesidad, no porque están agradecidos por lo que han recibido de parte de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a servir a Dios, y yo les aseguro que usted no tiene necesidad de explicarle a Dios la necesidad que usted está pasando, porque Dios conoce y usted va a recibir lo necesario de parte de Dios, porque le está sirviendo a Dios sin compromiso. Hay que servir a Dios de todo corazón. Hay que estar en los caminos de Dios con todo el corazón. Porque mucha gente viene porque el enemigo los está atacando o la enfermedad los está atacando. Pero nosotros no esperamos que eso suceda en nuestra vida. Nosotros debemos de estar plantados en la casa de Dios para adorar, para adquirir la bendición de Dios en este lugar. Es necesario que nosotros debemos de creer en Dios. Es necesario que nosotros debemos de estar convencidos que Dios existe. Y si Dios existe, hay una seguridad que nosotros vamos a recibir lo necesario en nuestra vida. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nosotros debemos de estar convencidos que Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos provee. Nosotros dependemos de la presencia divina de Dios. Bien, amados hermanos,
Hasta aquí hemos llegado en esta noche, amén. ¿Verdad? Les agradezco por su